Esta mañana vamos a hablar de la fidelidad, vamos a hablar de la perseverancia, vamos a hablar de la resistencia de los creyentes. Cuando entré esta mañana, hace un ratito, en la iglesia, antes de que empezara el culto, la gente que estaba aquí congregada estaba cantando una canción que decía «Voy a seguir a Jesús». Y creo que realmente casi podría ser el título de la predicación de esta mañana, porque es a lo que me voy a referir en los próximos minutos. Si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 13, Jesús relata una parábola que en mayor o menor medida todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas, posiblemente incluso en varias ocasiones. En Mateo, capítulo 13, y versículos del 1 en adelante, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. A continuación, Mateo explica cómo no a todos les será dado conocer la interpretación de las parábolas, solo a algunos, y a partir del versículo 18 da la interpretación de Jesús para sus discípulos sobre el significado de esta parábola. Y dice a partir del versículo 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús habla de 4 reacciones frente a la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Hay gente que efectivamente escucha la palabra, pero de manera prácticamente inmediata esa predicación de la palabra queda absolutamente estéril, no significa nada, desaparece. Es como esos pájaros que se comían la semilla, porque en última instancia la acción del malo es inmediata. Se les predicó la palabra, pero la palabra ni siquiera llegó a germinar un poquito, ni siquiera se acercó a su corazón, ni siquiera tocó o rozó la epidermis de su espíritu. Hay un segundo grupo que escucha la palabra e incluso escucha la palabra con cierto entusiasmo, con cierta alegría. Es bonito el mensaje de salvación, es agradable la idea de que Dios es Padre, resulta hermoso pensar que va a estar a tu lado durante el resto de la vida y eso provoca una alegría. Es gente que casi parece efervescente en ese momento. Pero esa efervescencia, ese entusiasmo, esa alegría dura hasta que aparece la primera prueba o la segunda. Y de pronto, cuando aparecen las dificultades por el hecho de ser cristiano, esa gente olvida, retira, aparta todo lo que ha podido escuchar del mensaje del Evangelio. Hay un tercer grupo que escucha y que efectivamente la palabra prende en ellos. No es como el primer caso, que la palabra desaparece como el rocío por la mañana cuando sale el sol, no es como el segundo caso, que en cuanto que ven las dificultades se apartan, sino que es gente en las que prende la palabra, pero no llegan a dar fruto nunca.
están tan absolutamente envueltos en lo que es este mundo, les preocupa tanto lo material, les angustia tanto lo que tiene que ver con el dinero, con las posesiones, que al final esa palabra no desaparece, sigue en su corazón, pero nunca llegan a dar un fruto que demuestre que efectivamente la palabra está en su corazón. La palabra queda absolutamente estéril, no produce nada a pesar de que está ahí. Y finalmente hay un cuarto grupo, que es el de aquella gente que efectivamente decide que la palabra dé fruto. No todos tienen las mismas capacidades. Hay gente que efectivamente puede producir un fruto que es inmenso, hay gente que produce un fruto más modesto. Pero en todos los casos es gente que no solamente no ha lanzado la palabra por la borda, que no solamente se ha mantenido en medio de las dificultades, que no solamente ha conservado la palabra sin fruto, sino que además da fruto. Todos nosotros deberíamos formar parte del cuarto grupo. Deberíamos de ser gente que permanece fiel, que persevera, que continúa, y que precisamente por todo eso acaba dando finalmente un fruto, mayor o menor, de acuerdo con los dones que el Señor nos haya dado, pero en última instancia un fruto que multiplica aquello que recibimos en un día al escuchar el Evangelio. En los próximos minutos quisiera dar 7 razones por las que efectivamente deberíamos perseverar, deberíamos mantenernos, deberíamos dar fruto, deberíamos formar parte de ese cuarto grupo que aparece en la parábola del sembrador. La primera razón es el amor. Si me acompañan ustedes a Romanos, capítulo 5, en Romanos, capítulo 5, el apóstol Pablo llega a uno de los puntos culminantes de la epístola. Pablo no ha estado nunca en Roma, desde hace años ha querido ir a Roma. En Roma realmente nadie le conoce de manera directa y por lo tanto Pablo decide escribir una especie de resumen, de compendio de lo que es la predicación que él da. Y ese compendio es la carta a los romanos, hasta tal punto que algunos dicen que la carta a los romanos es el evangelio según Pablo, igual que existe un evangelio según Juan o un evangelio según Mateo, según Marcos o según Lucas. En los 3 primeros capítulos del evangelio, Pablo va colocando en el banquillo a todos los seres humanos como acusados, mostrando que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros alcanzamos la gloria de Dios y que no podemos conseguir la salvación por nuestras obras, por nuestros méritos o por ceremonias. A finales del capítulo 3, Pablo muestra que a pesar de que Dios es justo y no va a declarar justo al injusto, sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz, su expiación por el pecado, es algo que podemos recibir a través de la fe y ser justificados por la fe en el sacrificio de Cristo. Y eso abre la salvación para todos los pecadores y al mismo tiempo permite que Dios siga siendo justo, declarando justo a un injusto porque creyó en Jesús. El capítulo 4 es un capítulo en el que Pablo vuelve a remachar esta idea, contando cómo no es algo nuevo, no es una ocurrencia teológica suya, sino que en el Antiguo Testamento ya Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Es algo que sucede desde los albores de la historia. Y al llegar al capítulo 5, de pronto Pablo narra algo que es verdaderamente extraordinario, es auténticamente uno de los picos de la carta a los romanos, y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y uno parece que la gente que está leyendo la carta dice, bueno, para un momento, Pablo, para un momento.
Está bien con lo de justificados por la fe y que gracias a que somos justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo y tenemos una entrada por la fe y gracias a esa gracia estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y también nos gloriamos en las tribulaciones y la paciencia efectivamente ese sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pablo, ¿qué estás fumando últimamente? Es decir, ¿qué pretendes decirnos? Está bien lo de la justificación por la fe, está bien que tenemos paz con Dios, pero ¿qué es esto de que realmente al mismo tiempo la tribulación produce paciencia, nos gloriamos en las tribulaciones? Pablo, ¿qué estás diciendo? Se te ha ido un poco la mano en esta epístola. Pablo en ese momento da una razón de por qué existen poderosas causas para creer que efectivamente en situaciones de tribulación podemos gloriarnos y creer que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y esa esperanza no es vergonzosa. Y la razón se encuentra a partir del versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que Pablo cuenta en los primeros versículos de este capítulo no es el fruto de una mente humana. Cualquiera puede sentarse en la soledad de su estudio o en una celda de un monasterio o en una habitación tranquila de su casa y empezar a darle a la cabeza para pensar en conceptos filosóficos relacionados con la tranquilidad, con el sosiego, con respira hondo varias veces y verás cómo te sientes mejor, etcétera, etcétera. Pero no es eso lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo dice, es verdad que estamos justificados con Dios, es verdad que Dios nos ha puesto en paz con Él, pero eso tiene consecuencias mayores que tienen que ver con la vida cristiana. En esa vida a veces hay tribulaciones, en esa vida a veces existen dificultades, en esa vida en muchas ocasiones se produce la oposición. Y cuando pasa eso, podemos hasta gloriarnos de las dificultades, podemos gloriarnos en las tribulaciones, podemos gloriarnos y mantener nuestra resistencia frente a la dificultad. ¿Por qué, Pablo? Porque eso no se basa en mi mente. No se basa en lo que en un momento determinado una persona ideó en un momento de la historia. Eso arranca de un hecho histórico de extraordinaria importancia, que es la muerte de Jesús en la cruz. Y Pablo dice, si al final podéis enfrentaros con esas situaciones y habéis sido justificados y tenéis paz con Dios, es porque hubo una época en que erais enemigos, hubo una época en que estabais apartados de Dios. Hubo una época en que la distancia que existía entre Dios y vosotros era verdaderamente abismal. Y sin embargo, siendo enemigos, estando apartados, quebrantando sus leyes, Cristo murió por vosotros. Y ese amor es la base de la manera en que vosotros vais a afrontar vuestra vida. Perseveramos no porque seamos especialmente buenos, poderosos o cosa parecida. La primera razón para nuestra fidelidad es la gratitud al amor de Dios. Un amor de Dios que Dios no nos debía en absoluto. Hubiera podido castigarnos, mantenernos fuera de su presencia por toda la eternidad y no hubiera actuado nada más que de acuerdo con la más estricta justicia. Pero lo cierto es que a pesar de ser enemigos
y pecadores y estar separados de Dios, Dios se encarnó en Jesús y estuvo dispuesto a ir a la cruz para morir por nuestros pecados. La primera razón de nuestra perseverancia, lo que hace que incluso en medio de las tribulaciones podamos sentir que pasaremos la prueba, lo que nos permite resistir la oposición es recordar el inmenso, inexplicable y gigantesco amor que Dios manifestó por nosotros en la cruz. Y esa es la primera de las razones. Cualquier respuesta que nosotros podamos dar en cualquiera de las situaciones es una respuesta que en última instancia siempre será pequeña comparada con el inmenso amor de Dios. Segunda razón para nuestra perseverancia: la obra no es nuestra, es el Señor el que hace la obra y es una obra que viene desde la eternidad. Si me acompañan en esa misma carta de Romanos al capítulo 8, Pablo, que después de describir en el capítulo 5 esta introducción a la que me he referido y hablar de cómo hubo un primer hombre, Adán, que cayó en el pecado y ha habido un segundo hombre celestial, que es el Señor, que nos ha sacado de él, habla de la vida cristiana en el capítulo 6, de cómo seguimos siendo tremendamente imperfectos en el capítulo 7, y en el capítulo 8 llega algo extraordinario que es la vida en el Espíritu. Posiblemente es uno de los capítulos más hermosos del Nuevo Testamento. Y en ese capítulo 8, a partir del versículo 24, dice lo siguiente: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a detenernos aquí. Pablo llega a hablar de la vida del Espíritu y no lo hace en términos especialmente románticos. En un momento determinado, después de que en el capítulo 7 habla de la debilidad de los seres humanos, incluso después de su conversión, dice que la misma creación es una creación que está sujeta a debilidad. Incluso los creyentes muchas veces no sabemos lo que tenemos que pedir. Hombre, hay veces que sí, nos dirigimos a Dios y pedimos cosas concretas, pero Pablo dice, el problema es que incluso en muchas ocasiones ni siquiera sabemos lo que sería mejor para nosotros, ni siquiera sabemos lo que tenemos que pedirle a Dios. Y en medio de esa situación ya es complicado en esta vida seguir a Jesús, ya es complicado enfrentarse con dificultades. Si además ni siquiera sabemos exactamente qué pedir, esto es verdaderamente muy difícil. Y lo que dice aquí Pablo es tremendo. Puede ser que nosotros no sepamos lo que tenemos que pedirle a Dios. Puede ser que nos encontremos desconcertados y desorientados en medio de nuestra vida. Pero el Espíritu Santo que Dios nos da intercede por nosotros, pide aquello que es mejor para nosotros y lo pide de una manera tan indescriptible que Pablo aquí habla, en la traducción Reina Valera, de gemidos indecibles. En medio de las situaciones en las que no sabemos cómo actuar, no sabemos qué pedir, estamos desorientados, necesitaríamos que alguien nos diera algo de luz, no para salir adelante, sino siquiera para pedirle a Dios lo que efectivamente tenemos que hacer. En ese momento es el Espíritu Santo el que acude en nuestra ayuda. La obra no es nuestra. La obra es algo que efectivamente está en manos de Dios. Y cuando estamos incluso en medio del desconcierto y de la oscuridad, es el propio Espíritu Santo el que intercede por nosotros delante de Dios.
Fíjense lo que dice Pablo a continuación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En muchas ocasiones, en el curso de nuestra vida, parece que las cosas aparecen de golpe. Todo iba muy bien y de pronto surge una dificultad y nos tambaleamos y temblamos y parece que nos vamos a caer de la barca o que vamos a acabar siendo como aquellos a los que al final las preocupaciones de este mundo les impiden dar fruto. Y Pablo dice, no caigáis en esa equivocación. Vuestra vida no está dentro de los proyectos de Dios como algo que acabe de aparecer ahora. Vuestra vida tiene un lugar dentro de los propósitos de Dios. Y esos propósitos vienen de antes de que vosotros nacierais. A los que aman a Dios, como dice aquí, todas las cosas les ayudan a bien. No el 80%, no el 75%, no el 90% o el 50%. Todas las cosas. Incluso las lágrimas, las tribulaciones, las dificultades, las caídas, son algo que en el inmenso propósito de Dios para tu vida tienen un sentido. Y llegará un momento en tu vida en que puedas mirar hacia atrás y decir, caramba, qué difícil fue esa época, qué duro fueron aquellos momentos, y sin embargo fueron para bien. Y sin embargo, a pesar de la dificultad y de los golpes y del sufrimiento, aquello fue para bien, porque todos aquellos que efectivamente aman a Dios viven una vida en que todo es para bien de acuerdo a su propósito. Pablo incluso dice, esto no es algo que surge ahora. Dios lleva planificando esto desde hace milenios antes de que tú existieras. Y como dice muy bien en el versículo 29, a los que conoció los predestinó. Antes de que tú nacieras, Dios te había conocido. Dios te había predestinado para que fueras hecho conforme a la imagen de su Hijo. A esos que predestinó los llamó. A los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Y si miras atrás en tu vida, de pronto empiezas a darte cuenta de que hay una serie de puntos en los que Dios actuó sin que tú te percataras en ese momento de ello. De pronto, aquel vecino que tenías cerca de casa y que te habló del Evangelio, pero si no hubiera estado el vecino, no hubieras escuchado el Evangelio. Aquella amiga que te dijo, ven a un culto de la iglesia, pero si no hubieras tenido a esa amiga, no hubieras pisado jamás esa iglesia donde escuchaste el Evangelio y te convertiste. Aquella vez que estabas en medio de una situación difícil y llorabas y clamabas y no sabías cómo salir de ella y de pronto te acordaste de que tu mamá tenía un libro en casa que era la Biblia y te lanzaste a la Biblia y encontraste al Señor. Todos y cada uno de nosotros que hemos sido llamados es porque Dios nos conoció, nos predestinó y en un momento determinado nos puso en el camino. Podemos perseverar porque la obra no es nuestra.
Si fuera algo de nosotros, posiblemente sería un desastre. Pero Pablo lanza un mensaje totalmente de ánimo y de ese amor que explica por qué empezamos a perseverar en primer lugar. De ese amor no nos va a separar absolutamente nada. Como dice aquí, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y esto es algo tremendamente importante. Hay gente que se angustia pensando en cómo podría dar fruto, cómo podría ser fiel, cómo podría perseverar. La obra no es tuya. Escucha simplemente lo que Dios te dice en el corazón, porque todas las cosas que tú vivas son cosas para bien y para gloria de Dios. No te sientas desanimado si de pronto parece que las cosas te vienen grandes. No te sientas desanimado si de pronto da la sensación de que tu vida espiritual se ha paralizado. No te sientas desanimado si piensas que las dificultades son tan enormes que no puedas sobrepasarlas. Porque si lo sabes entender, si te aferras a ello, cualquier dificultad, cualquier dolor, cualquier lágrima derramada es algo que te va a ayudar para bien. Porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que han sido llamados de acuerdo al propósito de Dios. Y no hay nada en absoluto que nos pueda separar del amor de Dios, ni siquiera las fuerzas del diablo. Cuando aquí habla de principados, potestades, etc., Pablo no está hablando de gobernantes humanos, está hablando de potencias diabólicas que rigen en este mundo. Ni siquiera esas potencias podrán jamás separarnos del amor de Cristo. Acompáñenme. Acompáñenme a la carta a los Filipenses, donde Pablo abunda precisamente en esa idea de que en última instancia, si podemos sentirnos tranquilos en nuestra vida, si podemos perseverar con seguridad, si podemos resistir con ánimo, es porque Dios está en ello. En Filipenses, por cierto, carta escrita con Pablo encadenado a una pared de una mazmorra romana, pero carta en la que aparece la palabra gozo o alegría, según la traducción, más que en ningún otro escrito de la Biblia. Hay que recordar esto cuando uno lee Filipenses. Dice Pablo en el capítulo 1 y versículos del 3 en adelante: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pongámonos en manos del Señor y no tengamos miedo en cuanto a la buena obra, porque el que un día la comenzó en nosotros, la consumará. El que un día la inició en nosotros, la perfeccionará. El que un día le dio comienzo en nosotros, la va a llevar hasta el final. Y eso es enormemente importante. No es algo que nosotros vayamos a hacer, no es algo que dependa de nuestras debilidades o de nuestras flaquezas. Es el Señor el que nos llevará hasta la consumación de su obra. Tercero, perseveramos y permanecemos en el Señor porque es la única manera de mantenernos con fuerzas en medio de este mundo. Si me acompañan a Isaías, capítulo 40, Isaías capítulo 40 es un capítulo muy hermoso dentro del libro del profeta, es en el que comienza toda la segunda parte del libro de Isaías y es un capítulo especialmente hermoso y además de manera bien significativa sus primeros versículos son versículos dedicados a anunciar cómo el propio Dios, el propio Jehová vendría a este mundo y sería precedido por una voz que clamaba en el desierto. Isaías empieza toda la segunda parte de su libro centrando en la persona de Jesús, en la persona del Mesías, lo que va a decir desde el primer momento. Pero fíjense lo que dice a partir del versículo 28. Dice así: ¿no has sabido
¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si quieres realmente poderte mover en este mundo de una manera que va más allá de la dimensión en la que vive la gente que te rodea, aférrate al Señor, porque es el único que te podrá remontar como si tuvieras alas de águila. Las palabras que menciona aquí Isaías son tremendas. Hasta la gente joven se fatiga y se cansa y se cae. Los que ya no somos jóvenes no quiero ni contarlo. Y efectivamente hay una sensación de cansancio, y muchas veces esa sensación de cansancio no es necesariamente un cansancio físico. A veces es un enorme cansancio espiritual, a veces es un cansancio vital. Estoy cansado de la vida, estoy cansado de luchar aparentemente en vano, estoy absolutamente cansado de no poder más y no doy fruto porque el cansancio me aplasta. E Isaías dice algo tremendo: aférrate al Señor, espera en el Señor. Fíjense en el verbo, en el versículo 31, es muy importante. Espera al Señor. El Señor va a actuar, espéralo. Tienes que ser perseverante, tienes que ser paciente, tienes que ser resistente. Tienes que esperar al Señor, porque eso va a tener consecuencias. Porque aquellos que esperan al Señor tendrán fuerzas renovadas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán en medio de esta vida. La tercera razón por la que efectivamente perseveramos y nos mantenemos fieles no es solo el amor de Dios, no es solo que Él da un propósito a nuestra vida y Él es el que hace la obra, es que Él nos da unas fuerzas renovadas para podernos remontar sobre las dificultades diarias, de la misma manera que las águilas se remontan a una altura en la que no pueden pensar otro tipo de aves. Espera en el Señor y sabrás lo que es remontarte en los aires, lo que es correr sin fatigarte, lo que es caminar sin cansarte. Cuarto, esperamos en el Señor, perseveramos en el Señor, somos fieles, porque al final habrá una cosecha. Si me acompañan a la carta a los Gálatas, Gálatas es la primera carta que escribió Pablo en torno al año 49, pero si quieren saber más sobre Gálatas, tendrán que leer mi libro sobre el apóstol Pablo, que Dios mediante se publicará el año que viene. En Gálatas, Pablo menciona algo que deberíamos tener absolutamente en cuenta, y que en el capítulo 6 dice de la siguiente manera. Capítulo 6 y versículos del 7 en adelante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo expresa aquí una regla espiritual que es la ley de la siembra y la siega. Lamentablemente, la ley de la siembra y la siega se ha convertido en una estafa de ciertos predicadores que te dicen que si das dinero resulta que se multiplica, si les das el dinero a ellos, claro. Lo cual es una manera maravillosa de sacarle el dinero a los demás, pero no es lo que dice la Biblia sobre la ley de la siembra y la siega. La ley de la siembra y la siega
habla del hecho de que en última instancia lo que se siembra y se siega es corrupción o vida eterna, no un nuevo apartamento o un automóvil de último modelo. Y realmente, según lo que la persona siembra en su vida, recogerá corrupción o vida eterna. Si siembras en la carne y en lo material, no esperes recibir vida eterna. Y si siembras en lo espiritual, no vas a recoger corrupción. Pero hay algo aquí que Pablo lo lleva más allá y que tiene que ver con cuestiones muy prácticas de la vida cristiana. Hay gente que se cansa en la vida cristiana. De pronto hay dificultades. De pronto no parece que exista un fruto. De pronto hay gente a la que ayudas y es ingrata contigo. De pronto sientes que las circunstancias te vencen. Y Pablo dice, no. Sé perseverante, sé paciente, resiste en esa situación, porque si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo vamos a segar. Si no desmayamos, recogeremos el fruto. Si no abandonamos, recibiremos la cosecha. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que hagamos el bien a todos, poniendo en primer lugar a los hermanos y a la familia de la fe, pero haciendo el bien a todos, porque efectivamente vamos a segar el fruto, vamos a recoger una cosecha, no va a quedar baldío y sin resultado aquello que hemos hecho. Esto es enormemente importante. ¿Quieres cosechar en tu vida? ¿Quieres cosechar algo que efectivamente es un fruto bueno? ¿Quieres ver cómo tus esfuerzos no han sido en vano? Pues si es así, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, primero, a aquellas personas que creen en Jesús y han sido redimidas por su sangre como tú, y después al resto de personas que no conocen todavía a Jesús. Porque si no te cansas en hacerlo, si sigues trabajando a pesar de las dificultades, tú vas a ver cómo das el fruto a 40, a 60 o a 100 por uno. No nos cansemos y recibiremos el fruto, pero sin perseverancia, sin fidelidad, sin paciencia, no habrá cosecha y no habrá siega. Quinto, seguimos perseverantes y seguimos trabajando por el Señor y seguimos siendo fieles porque es la única manera de recibir las promesas. Vamos a ir a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es un escrito verdaderamente maravilloso en el que es difícil que yo no me detenga en alguna predicación, y es al mismo tiempo de ser una carta muy profundamente espiritual, al mismo tiempo es una carta enormemente práctica. La gente a la que está dirigida la carta a los Hebreos era un grupo de judíos que habían creído en Jesús. Pero los años pasaban, posiblemente habían pasado más de 30 años desde la crucifixión de Jesús, y el templo seguía en pie. El sistema de sacrificios seguía en pie. El sumo sacerdote seguía siendo el mismo ladrón que había convertido el templo en una cueva de ladrones en vez de en un lugar de oración, y no parece que recibiera ningún tipo de castigo. Y había judíos que decían, ¿y si esto de Jesús al final no va a ser cierto? Porque aquí han ido pasando los años y el sistema del templo sigue igual. Y todos los días se realizan sacrificios. Y llega el día de la expiación de Yom Kippur y se celebra el día de la expiación. Y llega la Pascua y se sacrifica el Cordero de Pascua. Aquí eso del nuevo pacto en mi sangre que será derramada por todos vosotros, yo cada vez que miro el templo de Jerusalén me entran unas dudas tremendas. Y el autor de la carta a los Hebreos escribe a esas personas que tienen dudas en cuanto a su perseverancia.
y que realmente se plantean si las cosas serán como han creído durante todas esas décadas o esos años. Y el autor de la carta a los Hebreos primero explica en el primer capítulo cómo Jesús no era un hombre, sino que era el propio Dios encarnado, y en el segundo capítulo cómo era un hombre, pero un hombre de unas características muy especiales, y en los capítulos siguientes cómo Jesús ha cumplido un sacrificio una vez por siempre que anula todos los sacrificios del antiguo pacto, lo que significa que aquello se va a caer de un momento a otro. Pero aparte de toda esa discusión teológica, el autor de la carta a los Hebreos llega a cuestiones enormemente prácticas. Y fíjense lo que dice el capítulo 10 desde el versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El texto de Hebreos es verdaderamente tremendo. Cita además del profeta Habacuc y dice: es necesaria la paciencia, pero tengo que decir que la palabra que aparece aquí en griego es una palabra que va más allá de paciencia. Es una palabra que indica al que está por debajo de una presión. Es una palabra que indica algo que sostiene lo que está arriba. Por ejemplo, esto sería la paciencia de este atril. Es lo que sujeta la carga de esta parte de arriba, los libros, el reloj, etcétera, etcétera. Y él dice: necesitáis esta resistencia que está por debajo y que soporta la carga que tiene encima. ¿Y por qué necesitáis esa resistencia, esa perseverancia, esa paciencia? Para que, como habéis hecho la voluntad de Dios, recibáis las promesas. Y esto no me lo invento yo, el autor de la carta a los Hebreos. Esto ya lo dijo Habacuc por lo menos hace 6 siglos, cuando afirmó que el justo vivirá por fe y que efectivamente para agradar a Dios no se puede retroceder. Y como dice aquí, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Quieres recibir las promesas de Dios? ¿Quieres ver cómo las promesas de Dios se hacen realidad en tu vida? Pues las promesas de Dios no se compran con dinero, ya te lo adelanto. Las promesas de Dios se reciben cuando efectivamente uno tiene la paciencia para seguir siendo fiel en medio de las dificultades. La carta a los Hebreos, por cierto, contiene una profecía que se cumplió muy poquito tiempo después de que se escribiera. Y es cuando él dice que el sistema viejo de sacrificios del templo está a punto de desaparecer, precisamente porque el sacrificio de Cristo realizado una vez y por todas acaba con el sistema sacrificial. Esta carta posiblemente se escribió a mediados de los años 60. En el año 70 el templo fue totalmente arrasado y no se ha vuelto a reconstruir. Y en ese sentido las palabras del autor de Hebreos fueron proféticas. ¿Quieres recibir las promesas? Tienes que tener la paciencia, la perseverancia, la resistencia para que efectivamente esas promesas acaben cumpliéndose en tu vida por fidelidad. Séptimo, somos perseverantes no solo agradeciendo el amor de Dios, no solo porque sabemos que el Señor hará la obra, no solo porque esa perseverancia es la que nos da fuerzas al esperar en Él, no solo porque es la única manera de recibir cosecha y segar fruto, no solo porque es lo que nos permitirá recibir las promesas, sino porque además es lo que nos llevará hasta la corona de la vida. Si me acompañan a la carta de Santiago, Santiago capítulo 1,
Santiago empieza con una descripción muy interesante de lo que es la naturaleza humana. Dice desde el versículo 2 del capítulo 1: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es para decir, mal empezamos, Santiago. O sea, si las diversas pruebas son las que nos van a provocar el sumo gozo, no estamos empezando bien, Santiago. ¿Y por qué deberíamos de tener por sumo gozo el encontrarnos en pruebas? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago empieza diciendo que si nos enfrentamos con pruebas, no deberían asustarnos, no deberían angustiarnos, no deberían preocuparnos, porque dentro del propósito de Dios esas pruebas tienen un sentido. Y es el hecho de que van a ir forjando de alguna manera nuestra paciencia. Si el pedazo de mármol que arrancaron de una cantera en el siglo XVI para que Miguel Ángel esculpiera el Moisés, le hubieran dicho, hubiera sentido, claro, y le hubieran dicho la cantidad de golpes que le iba a pegar Miguel Ángel y la cantidad de martillazos que iba a sufrir para que saliera el Moisés, pues lo mismo el pedazo de mármol hubiera echado a correr cantera arriba. En buena medida, nosotros somos también como una obra de arte que Dios va modelando. Y como las grandes esculturas, eso exige al principio ir dando martillazos para quitar partes que no son nobles, implica frotar y pulir sobre una superficie que muchas veces es resistente, pero esa obra de arte no se puede hacer sin necesariamente pasar a esa persona por pruebas. Ese proceso, a veces en la Biblia, es asemejado al proceso de limpieza del oro. El oro no sale como para que te hagas una sortija o un collar de la mina. El oro está ahí, pero en medio de un montón de inmundicias y de impurezas, y por supuesto limpiar el oro y convertirlo en algo que se transforme en una joya es un proceso que desde luego si el oro sintiera no sería agradable. Y sin embargo lo cierto es que la Biblia en no pocas ocasiones compara el proceso de crecimiento, de desarrollo, de evolución espiritual de los creyentes con la purificación del oro. De modo que, como dice aquí, si efectivamente os encontráis frente a pruebas, acogedlas con gozo. No porque sois unos masoquistas a los que divierte el dolor, no es esa la cuestión, sino porque efectivamente esas pruebas van a producir paciencia. Y esa paciencia es algo que os va a llevar hacia la perfección y hacia la cabalidad. ¿Y qué sucede si yo no termino de ver cómo va a ir esa situación? Y Santiago dice, pues pide sabiduría al Señor para que puedas entender todo, pero pide con convicción. No seas como la ola del mar que llega hasta la costa y apenas besa la costa, vuelve a retirarse y otra vez se acerca y otra vez se retira. Sé firme en tu petición de sabiduría al Señor y el Señor te va a dar sabiduría para moverte en esa situación. Recuerda que no importa nada tu posición social.
Si eres una persona que vive en la miseria, el Señor te va a escuchar igual. Y por el contrario, si eres una persona de acomodada posición, pero que no se acerca al Señor de una manera constante y humilde, no te va a oír en absoluto. El dinero no es algo que influya en el hecho de que Dios te vaya a escuchar o no te vaya a escuchar. Pero si efectivamente soportas la tentación, cuando hayas resistido la prueba, vas a recibir la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La condición para recibir la corona de la vida es esa perseverancia. Y perseveramos primero para agradecer a Dios su amor, después porque sabemos que Él es el que hace la obra y no nosotros. A continuación, porque eso nos da fuerzas para vivir en medio de las dificultades mayores. Lo hacemos también porque es la manera de cosechar y segar fruto en esta vida, porque además es lo que nos abre el camino para recibir las promesas y además es lo que nos va a llevar al final a recibir también la corona de la vida. Séptimo y último, y supongo que ustedes respirarán con alivio sabiendo que estoy llegando al final de esta exposición. Perseveramos, somos fieles, resistimos, porque eso es la antesala de reinar al lado de Cristo. Si me acompañan a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, precisamente Pablo vuelve a referirse a la perseverancia, a la paciencia, a la resistencia, y lo hace de nuevo en una prisión romana, en un encarcelamiento distinto, y seguramente cuando le faltan días, quizá horas, para ser ejecutado. Esta vez Pablo no espera que lo liberen, como cuando escribió las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que él sabía que en algún momento sería liberado. Esta vez sabe que va a ser derramado como un sacrificio. Y fíjense lo que escribe a Timoteo en esta que es la última carta que él escribió. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículos del 8 en adelante. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Las palabras de Pablo son especialmente hermosas. Acuérdate de Jesucristo, Timoteo. Jesucristo es verdad que murió y padeció, pero fue resucitado de entre los muertos. Y precisamente en Cristo yo sufro penalidades. Estoy ahora mismo en prisión, como si fuera un malhechor. Pero tengo el gozo de que la palabra de Dios no está encadenada como yo estoy encadenado. Y todo lo soporto porque efectivamente sé que hay gente que escuchando el Evangelio finalmente encontrará también la entrada en la gloria eterna. Y si nosotros sufrimos con Él, reinaremos con Él. Ahora, hay algunos predicadores que la idea de reinar con Cristo, lejos de parecerse a la de Pablo, es otra idea. Supuestamente somos hijos del Rey y eso nos convierte en unos niñitos malcriados y caprichosos que, por supuesto, tienen la seguridad de que su padre es una especie de abuelo estúpido que les concede todo lo que se les pasa por la cabeza. No hay nada que se parezca lejanamente a eso en la Biblia. Dios es un buen padre, es el buen padre, y precisamente lo que quiere es que sus hijos maduren, no que se conviertan en seres caprichosos y malcriados. Y precisamente porque es así, esa situación de reinar con Él no nos convierte ahora
en lo que serían los hijos de un millonario al que no le importan sus vástagos y pueden hacer lo que quieren en este mundo y se limita a pagarle las cuentas. Lo que la Biblia presenta es algo muy distinto. Dios es un buen padre que nos va ayudando, a veces a través de la disciplina, no pocas veces a través de las dificultades, a convertirnos en mujeres y en hombres dignos que reflejan la imagen de Jesús. No tiene ningún interés en tener hijos e hijas malcriados, que la única relación que tienen con él es pedirle caprichos y que se enfadan y patalean si no les conceden los caprichos que se les antoja. No hay nada más lejos del propósito de Dios. El propósito de Dios es que lleguemos a ser hombres y mujeres que reflejen la vida y el carácter de Jesús y de esa manera sean llamados hijos de Dios, porque efectivamente cuando lo ves dices, tienen un Dios que es así. Y de la misma manera que ves a un niño y dices, este es el hijo de Juan, es igual, ha sacado el mismo pelo pelirrojo, la misma cara de malo, y lo identificas. La idea es que efectivamente la gente pueda ver cómo es nuestro carácter y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, como dice Jesús en el Sermón del Monte. Y precisamente esas circunstancias, ese dejar que Dios haga la obra en nosotros, ese permitirle que lleve a consumación lo que ha planeado desde hace milenios, es lo que muestra que somos hijos de Dios, pero es también lo que permitirá que un día reinemos como verdaderos hijos de Dios. Y como dice aquí, eso pasa por la perseverancia, por la resistencia, no pocas veces por la dificultad, pero también por el conocimiento del maravilloso amor increíble, indescriptible de Dios, por sentir en nuestras vidas unas fuerzas que van mucho más allá de lo humano, por ver en muchas ocasiones cómo el esfuerzo es un esfuerzo que Dios premia y aquello que se ha sembrado con lágrimas, como dice el profeta, en un momento determinado lo cosechamos entre risas, por la manera en que en nuestra vida de pronto aparece el cumplimiento de las promesas de Dios, por esa corona que nos espera, por ese reinar al lado de Jesús. A mediados del siglo XIX, en una región de la India que se llama Assam, un misionero norteamericano llegó hasta allí, repartió algunos folletos. No era una zona muy segura y muy tranquila, porque había tribus de cazadores de cabezas, y los cazadores de cabezas, como dice su nombre, efectivamente cazan cabezas. Es decir, aquellos de los que desconfían o son sus enemigos les cortan la cabeza y luego coleccionan las cabezas. Hay algunas tribus aquí en América que también tenían esa bonita costumbre, pero en el caso de Assam era bastante claro. De manera que el misionero americano, que era un misionero bautista, llegó hasta una zona donde vivía una tribu, la tribu de los garos, y consiguió repartir algunos folletos. No sé si procuró repartir los folletos y salir cuanto antes, por si esta gente empezaba a sacar los machetes, pero el caso es que consiguió repartir algunos folletos donde se recogía el mensaje del Evangelio. Y uno de los miembros de la tribu de los garos, que se llamaba Noxen, se convirtió. Lo que vio en aquella literatura era algo que le conmovió profundamente, quedó totalmente impactado por el mensaje de salvación y se convirtió él con su esposa y sus 2 hijos. Pero solo se convirtieron ellos en toda la aldea. Y como lo que sucedía dentro de la aldea era algo que desagradaba a los otros miembros de la aldea, pero qué tipo de superstición extraña es esta que ha abrazado Noxen y su familia, y sobre todo le desagradaba al jefe de la aldea, que seguía creyendo en distintas divinidades, decidieron presionarlos para que dejaran de creer en Jesús y si no, que se atuvieran a las consecuencias. De manera que en primer lugar le dijeron a Noxen, vamos a matar a tus hijos delante de ti si no abandonas a Jesús. Y la respuesta de él fue, he decidido seguir a Cristo.
y dieron muerte a sus 2 hijos delante de él. Y dijeron, esto no se acaba aquí. Si te empeñas en seguir creyendo en ese Dios extraño y extranjero, vamos a matar a tu mujer. Y él dijo, no vuelvo atrás. Y dieron muerte a su esposa. Y entonces dijeron, bueno, el siguiente eres tú. Y él respondió, atrás el mundo, la cruz delante, y le dieron muerte. Unos años después, un indio de la India, que se había convertido al Señor y que se llamaba Sadhu Sundar Singh, escuchó la historia y escribió un himno donde se recogía precisamente las frases que aquel hombre había pronunciado antes de dar gloria a Dios con su perseverancia y su obediencia. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, atrás el mundo, la cruz delante. Era un himno que se cantaba mucho cuando yo me convertí hace algo más de 40 años. No en todas las vidas existe el inmenso privilegio de dar la existencia por Cristo. No todo el mundo recibe la posibilidad de entregar su vida en testimonio a Jesús. No todo el mundo, en un momento determinado, tiene que renunciar a vivir en este mundo, porque la alternativa sería escupir sobre el sacrificio de la cruz. Pero todos nosotros estamos llamados a perseverar, a resistir, a vivir una vida que devuelva el reflejo del inmenso amor de Dios, que muestre que su propósito va más allá de lo débiles o lo limitados que somos, que siente una y otra vez cómo por encima de lo que somos Dios nos da unas fuerzas que no podemos explicar, que reciba una cosecha plena por aquello que hemos hecho muchas veces no del todo bien y quizá en ocasiones con dificultad, pero que no dejará de ser objeto de siega, que efectivamente sea una vida en la que hemos conocido el ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros y una vida que al final concluirá al otro lado con el Señor dándonos la corona de la vida y pidiéndonos que nos sentemos a reinar con Cristo. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.